Muy buenas tardes, alumnos. Espero que estén todos muy bien. ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy día es técnicas de conducción. ¿Ya? Espero que todos estén, como les digo, muy bien. ¿Ya? Les comento eh, que estoy contento, ¿cierto?, de compartir con ustedes este nuevo seminario de técnicas de conducción. ¿Ya? También les pido que pongan mucha atención a lo que vamos a hablar el día de hoy, porque muchas de las técnicas de las cuales vamos a hablar o vamos a comentar podrían resultar en que ustedes puedan salvar su vida en un momento límite, ¿ya? Voy a partir empezando esta clase, ¿cierto? Tratando de que ustedes puedan tomar un poquito más de conciencia de lo que significa, eh, de lo que significa poder manejar una motocicleta. ¿Ya? Las motocicletas para muchos de nosotros son una pasión, ¿ya? Y como tal, las pasiones normalmente traen consigo, ¿cierto?, algunos riesgos, ¿ya? Y parte de estas pasiones, ¿cierto?, que nosotros sentimos por la motocicleta, tiene que ver un poco también con el riesgo, digamos, es parte de la pasión, digamos, el riesgo, ¿ya? Sin embargo, ¿ya? Yo, por lo menos, aparte de sentir pasión por mi moto, ¿cierto? Siento pasión también por mi familia, ¿ya? Siento pasión por mi esposa, por mis hijos y por mi madre, por mi hermano y por todas las personas que puedan sufrir en caso de que yo tuviera un accidente grave, ¿cierto? Con consecuencias graves o con la muerte, ¿cierto? Igual quiero decir, ¿cierto?, que eh, estos accidentes los podemos en gran medida prevenir, ¿ya? Y muchas veces los accidentes que sufren los motociclistas son por causa de los propios motociclistas, ¿ya? Por imprudencia, por exceso de velocidad, por exceso de confianza, ¿ya? La verdad que yo no les voy a mentir, a mí me gusta igual andar un poquito rápido, ¿cierto? Yo creo que a toda persona que le guste de las motos, en algún momento de su vida, ¿cierto?, quiere andar rápido, quiere sentir lo que es andar rápido. Pero eh, debemos tratar, ¿cierto?, de considerar que no lo podemos hacer en cualquier parte, que si vamos a andar un poquito más rápido de lo normal, las condiciones tienen que estar dadas también para poder realizar esto. Y si realmente nos gusta correr, ¿cierto? Tratemos de buscar las opciones de hacerlo de forma segura, como por ejemplo en un circuito, ¿ya? A veces hay opciones para correr en algunos circuitos que están al alcance de cualquier motociclista o de la mayoría de los motociclistas al menos, ¿ya? Que puede resultar bastante provechoso, tanto para, de forma lúdica, ¿cierto? Como para divertirse, como para mejorar las técnicas arriba de tu motocicleta en un ambiente controlado, ¿ya? Entonces hay distintas formas en las cuales ustedes van a poder adquirir mejores conocimientos y mejores técnicas para la conducción. Lo que vamos a ver hoy día va a ser obviamente de forma teórica, pero sin embargo, si ustedes ponen en práctica alguna de estas técnicas, les aseguro que más de alguna vez van a poder salvarse de alguna situación peligrosa, ¿ya? Entonces dice que en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocar sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia y viento, ¿ya? Todos estos temas que dije, ¿cierto?, están contenidos en este temario, ¿cierto?, en la página, para que ustedes los puedan revisar uno a uno, ¿cierto?, con más detenimiento y con más profundidad de lo que quizás lo podemos ver acá en la clase, ¿ya? Yo acá voy a tratar de tomar los temas más importantes, por lo menos que yo considero que deben ser estudiados, ¿cierto? Pero todo debe ser estudiado, ya tampoco es tan largo, pero sí hay cosas en las cuales yo quiero hacerles hincapié, ¿cierto? Para que les quede un poco más fácil de comprender y un poco más fácil para que se retenga en la memoria, ¿ya?
Dice, la postura al manejar una motocicleta. Lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. ¿Ya? Acá yo voy a tocar un punto bien importante. ¿Qué pasa si yo tengo las piernas relativamente cortas, ¿cierto? Soy una persona de estatura baja, ¿cierto? No puedo comprar cualquier moto ni utilizar cualquier moto. O sea, lo puedo hacer, pero los riesgos van a aumentar, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean, hay muchos motociclistas que han tenido lesiones graves, inclusive la muerte, ¿cierto? Por simplemente no alcanzar, ¿cierto? Eh, el piso cuando están sentados en la moto, sino que tienen que cargarse hacia un lado, cargarse hacia el otro. La moto tiene mucho peso, por ende, si la moto se cae, los va a llevar con ustedes, ¿ya? Sobre todo si se caen detenidos, ¿ya? Hay motociclistas que paran en un semáforo y debido a que no alcanzan bien el piso, la moto se va hacia un costado, ¿cierto? Y terminan cayendo el motociclista al suelo, ¿ya? Si tiene muy mala suerte, puede impactar con su cabeza en la cuneta, ¿cierto? Y eso puede provocar una herida fatal, ¿ya? O un golpe fatal. Dice, el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de carga. ¿Eso qué quiere decir? Los pies no pueden llevar la carga del cuerpo. Los brazos no pueden llevar la carga del cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros para conducir la mayoría de las motocicletas necesitamos las manos y los pies, ¿ya? ¿Qué llevamos en las manos? En las manos llevamos acelerador, freno, ¿cierto? Embrague, y en los pies llevamos palanca de cambio, ¿cierto? Y freno trasero. Recordemos que en las motocicletas el freno delantero y el freno trasero son independientes. Como son independientes, ¿cierto? Necesitamos una mano para frenar, un pie para frenar, ¿ya? Entonces tenemos ocupadas nuestras 4 extremidades. Si nosotros cargamos nuestro cuerpo en nuestros brazos, ¿cierto? No vamos a poder maniobrar bien la moto, ¿ya? Una cosa que yo les voy a decir, ¿cierto? Antes que se me olvide, es que cuando ustedes van manejando la motocicleta, la posición correcta de esta mano, ¿cierto? Es con estos 2 dedos tomar el acelerador, ¿ya? Y con esto a lo mejor, tomar el acelerador, y con estos 2 dedos tomar la palanca, ¿cierto? De freno, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo voy empuñando, ¿cierto? El acelerador, voy acelerando de esta forma, yo voy a ir acelerando, ¿cierto? Pero en el momento de frenar voy a tener que desacelerar y además de eso subir los dedos, tomar la palanca y recién voy a poder jalar para frenar. ¿Qué pasa con eso? Pierdo importantes milisegundos, ¿ya? En ese tiempo, en el tiempo que me toma hacer este movimiento, la moto ya avanzó un montón de metros y probablemente impactó lo que no tenía que impactar, ¿ya? Si yo tengo los dedos posicionados en el freno antes, ¿cierto? En todo momento, digamos, yo voy a ver el obstáculo y ya lo único que voy a tener que hacer va a ser aplicar presión, ¿ya? Inclusive cuando nosotros tenemos ya la técnica, llevamos la palanca pre-apretada, ¿ya? Entonces, lo que nosotros, cuando nosotros apretamos, ¿cierto? Ya lo que necesitamos apretar es muy poquito, ¿ya? Entonces, importante, ¿ya? Importante, se los quiero decir ahora porque después no voy a hacer que se me pase y no se lo olvide, ¿ya? El freno siempre debe ir con estos dos dedos siempre deben ir sobre la palanca de freno. Hay otros conductores que lo hacen al revés, ya yo no puedo, pero frenan con estos dedos de acá. También es válido, ¿ya? Porque también pueden hacer mayor presión en el freno. Pero normalmente, ¿cierto? Estos dos dedos son para frenar y con estos otros, ¿cierto? Yo ahí tomo el mango de la motocicleta para poder acelerar, ¿ya? Ya.
fíjense acá, acá les quiero hablar, ¿cierto?, de la posición de los pies, donde en los pedales, ¿ya? El pie, cuando va en circulación normal, la punta, esta punta, ¿cierto?, va puesta sobre el pedalín, ¿ya? Y cuando quiero frenar solamente, avanza el pie, frena, termina de frenar y vuelve el pie hacia atrás, ¿ya? Y vuelve el pie hacia, perdón, y vuelve el pie hacia atrás. ¿Por qué? Porque si yo voy constantemente con el pie en esta forma, ¿cierto? Si yo me caigo de la moto, es muy probable que mi pie se enganche por debajo del pedal, ¿cierto? Que la punta, en vez de estar encima, esté abajo, y el taco está encima. Entonces hace una palanca, ¿ya? Y eso de la moto al caerse, ¿cierto? O al caerme yo con la moto, puede provocarme una lesión. Recuerden que lo mejor cuando me caigo es soltar la moto, o sea, que la moto vaya por su lado y yo vaya por otro lado, ¿ya? La moto que se estrelle donde se tenga que estrellar y ojalá mi cuerpo no se estrelle y vaya perdiendo fuerza, ¿cierto? Con el roce, en el roce con el piso antes de impactar algo gravemente, ¿ya? Normalmente se producen lesiones porque el motorista cae al piso y impacta, ¿cierto? Con una barrera de contención, impacta con un vehículo, impacta con un poste, ¿ya? Así que siempre traten de que si se caen, aunque sea un poco extraño lo que les voy a decir, traten de dirigir su cuerpo a donde no hay nada, ¿ya? No a la cuneta, no a un poste, no a un árbol, ¿ya? A veces es difícil, pero hay veces que en el cual el deslizamiento lleva tanta velocidad, ¿cierto?, que es muy largo y van a tener el tiempo de pensar hacia dónde quieren tratar de cargar su cuerpo, ¿ya? Tratar quizás de girar un poco y tratar de moverse. Ya hay un video bien famoso que lo pueden buscar por ahí por YouTube, en que un motorista se cae, ¿cierto? Iban andando con lluvia, él iba con su copiloto, ¿cierto? Copilota, y él tuvo el tiempo incluso de tomar a su copilota y tratar de protegerla mientras iban deslizando, ¿ya? Y tratar de dirigirse lo mejor posible hacia el lugar. No es mucho lo que uno se puede desviar porque te vas deslizando relativamente sin control, ¿cierto? Pero tratar, ¿cierto?, de que mi mente apunte, ¿cierto?, a lo mejor, no a lo peor, ¿ya? Eso es algo que yo aplico desde que ando en bicicleta, ¿cierto? Yo anduve mucho en bicicleta cuando era chico y lo aplico también ahora que ando en moto. Nunca miro a lo malo, ¿ya? También cuando voy manejando, ¿ya? Si yo estoy en una situación límite, debo mirar a la escapatoria, ¿ya? Es decir, a lo mejor, no mirar al auto, no mirar al peatón, no mirar a lo malo. Si yo miro a lo malo y me quedo mirando a lo malo, voy a ir directo a lo malo, ¿ya? Es por eso que los ciclistas, por ejemplo, que hacen mountain bike, pueden pasar por unos caminos, unas huellas en el cerro que son de este ancho, ¿cierto? Y para abajo precipicio, porque ya están acostumbrados a mirar a lo bueno y el cerebro solo hace que la rueda de la bicicleta vaya por lo bueno, ¿ya? Y no por lo malo, no por el precipicio. Eso es lo que ustedes tienen que entrenar, ¿ya? Entrenen su mente. La moto tiene que ir por lo bueno, no por lo malo, ¿ya? Otra cosa importante, ¿cierto? Volviendo al tema de los pedales, ¿cierto? Esto se aplica adelante, o sea, se aplica al lado derecho y al lado izquierdo, ¿ya? Los pies en descanso van con las puntas puestas sobre los pedalines y cuando necesito accionar el freno o la palanca de cambio, voy hacia la palanca de cambio y vuelvo a posicionarme con esta punta del pie sobre el pedalín, ¿ya? Eso es importante en el caso de que se caigan, ojalá no quedar enganchado en la moto. La verdad que cuando vamos a 100 kilómetros por hora son tales las fuerzas que actúan, ¿cierto? Que si tu pie está mal posicionado y se engancha, la fuerza, la presión con la cual te estás cayendo y se está deslizando todo, ¿cierto?, puede ser suficiente para que el pie quede enganchado entre esta parte, y en ese momento ya no vas a poder hacer nada, sino que te va a ir con la moto hacia donde la moto vaya. Y ahí eso va a hacer que el impacto obviamente sea mayor. ¿Ya?
Estabilidad, dice, de la motocicleta. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora, es decir, muy lento, ¿cierto? Es difícil mantener el equilibrio. Recuerden que el equilibrio, ¿cierto? En una moto es primordial. ¿Ya? Existen unas carreras, ¿cierto? Que se llaman carreras de motos lentas y gana el que llega al último. ¿Por qué? Porque es una prueba de equilibrio, ¿ya? Te ponen un cierto tramo, ¿cierto? Y en ese tramo, el que primero complete el tramo, ese pierde. ¿Por qué? Porque significa que tuvo que ir más rápido para no bajar los pies de la moto, ¿ya? Si ustedes tienen muy buen equilibrio, van a poder ir muy lento y la moto no se va a ir a un lado o al otro porque ustedes van a estar contrapesando con su cuerpo, ¿ya? Eso es un muy buen ejercicio para mantener, ¿cierto?, la estabilidad en la moto. ¿Por qué es bueno esto? Porque muchas veces voy a ir frenando, ¿cierto? Y los últimos metros, si no tengo un buen equilibrio, ¿cierto? Se me va a caer la moto, voy a caer al suelo. Si tengo un mejor equilibrio, voy a poder ir maniobrando la moto a baja velocidad, ¿cierto? Sin caerme o sin tener que poner los pies directamente en el piso, ¿ya? Ya. Este creo que es el punto más importante de esta clase, ¿ya? Y es una clase que, o es un punto de la clase, que yo aplico para todo vehículo que tenga que manejar, ¿ya? Para la bicicleta, para la moto, para el auto, si manejo un avión haría lo mismo, ¿ya? Difícil que manejo un avión, pero yo creo que haría lo mismo, ¿ya? La, la mirada, ¿ya? Nosotros recibimos todo lo que nos rodea prácticamente por la mirada, sobre todo cuando vamos en moto, porque los sonidos se anulan bastante, ¿cierto? Y los otros demás sentidos también se anulan bastante. El principal sentido que necesitamos es la vista. Siempre que le enseño a conducir a alguien, le digo que su mirada debe ser una mirada panorámica, atenta y relajada, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que su mirada debe ser panorámica, lo más abierta posible, ¿ya? Además de eso, debe estar relajada, es decir, no debo fijar mi mirada en un punto, ¿ya? Algo que me pasaba cuando yo recién aprendí a conducir, es que miraba siempre el auto que iba adelante, lo miraba, iba conduciendo el auto que iba adelante porque no lo fuera a chocar, ¿ya? Le pasa a todos los conductores, o a la mayoría de los conductores primerizos. Lo miraba, ¿y qué pasaba? Que si el vehículo de adelante se pasaba un rojo, yo también me lo pasaba. Si el vehículo de adelante no respetaba un pare, yo también no lo respetaba, ¿ya? Entonces, la conducción es mucho más que ir viendo el vehículo de adelante o siguiendo el vehículo o siguiendo lo que va haciendo el vehículo de adelante. Porque a lo mejor el vehículo de adelante no lleva las mismas condiciones que llevo yo, no van el mismo tiempo que voy yo. Entonces, ¿qué debo hacer? Sí, debo fijarme en el vehículo que va adelante, pero como parte del paisaje, ¿ya? Mientras yo vaya atento, mi cerebro solo me va a indicar cuando haya un peligro, ¿ya? ¿Qué va a hacer eso? Que yo no solo mire el vehículo que va exactamente adelante mío, sino que además vea el vehículo que va más adelante, ¿cierto? Y vaya viendo los vehículos que van cruzando, etcétera. El día de ayer eh, íbamos llegando a la casa de mi mamá con mi señora, iba manejando ella, y yo le digo, íbamos por una calle que no se veía, yo le digo, frena, 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 ¿ya? Y frenó, ¿cierto? Y pasó una ambulancia súper rápido por la calle que iba cruzando, ¿ya? Siento que nosotros teníamos igual preferencia, ¿ya? Le dije, frena porque viene una ambulancia. Y me dijo, ¿y cómo supiste que venía una ambulancia si no se veía nada? Ah, le dije, supe, porque yo antes de que tú dieras la vuelta me fijé que la ambulancia iba girando en la otra calle y que se iba a juntar con nosotros cuando nosotros llegáramos acá. Eso se llama conducción a la defensiva. Yo estoy fijándome en todo mi entorno, ¿ya? No inmediatamente lo que está pasando. Y mi cerebro tiene la capacidad de procesar muchos datos al mismo tiempo, ¿ya?
no solo mi cerebro, tu cerebro, el cerebro de todos tiene esa capacidad, ¿cierto? Pero tienes que entrenarla, tienes que tratar de siempre estar atento a todo. Entonces, no solo voy atento al vehículo que está adelante, sino también al que va más adelante y al que va 3 posiciones adelante también. Y también debo ir atento al vehículo que va atrás, ¿ya? Un buen conductor está chequeando, ¿cierto? Continuamente su espejo. Miro hacia adelante, miro los espejos, miro hacia adelante, miro los espejos, miro hacia adelante, miro los espejos, ¿ya? Eso al principio cuesta un poco y hay que hacerlo de forma mecánica, el cerebro tiene que decirle a los ojos que lo haga. Y los ojos tienen que mandar la señal al cerebro para que el cerebro procese, ¿cierto? Después que yo ya llevo harto tiempo y intencionalmente lo voy haciendo, lo empiezo a hacer de forma automática, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta que lo hago de forma automática? Porque a veces pasa algo atrás y yo me doy cuenta que pasó, ¿ya? Y uno dice, oye, en realidad yo no voy pensando en mirar los espejos, sino que la costumbre, ¿cierto? Empieza, ¿cierto? Y el instinto también empieza a hacer este mapa dentro de tu cabeza para que tú puedas saber exactamente lo que está pasando alrededor tuyo, ¿ya? Cosa importante, cuando conduzco una motocicleta, esto me pasó creo que antes de la clase de la semana pasada, venía yo conduciendo el auto, ¿cierto? Estoy un poco más viejo ya, ahora manejo un poco más el auto que la moto, ¿ya? Sin embargo, igual manejo la moto toda la semana, pero venía en auto en esta oportunidad. Y voy a cambiarme, ¿cierto? De pista y me tocan la bocina, ¡pip! ¿Cierto? Claro, venía una moto justo había salido también para adelantarme a mí. Yo cuando me di en el espejo no había nada, ¿cierto? Entonces cuando me salí, claro, interrumpí el paso de la motocicleta. Pero consulta, ¿por qué yo no vi a la motocicleta que venía atrás mío? No la vi porque esa motocicleta venía muy cerca de mi auto, a menos de 1 metro, imagínense. Veníamos como a 50 kilómetros por hora y él venía a menos de 1 metro de mi auto. ¿Qué pasaba? Que era de noche. Como venía tan cerca su foco, ¿cierto? No, yo no lo podía ver en mi espejo. Su foco se anulaba porque el foco alumbraba prácticamente solo la lata o el parachoque de mi auto, ¿ya? Entonces, en la oscuridad no se lograba hacer ese contraste, ¿ya? Entonces yo me di cuenta cuando volví a mi pista, él también volvió a ponerse atrás mío, ¿cierto? Y me di cuenta que él, claro, venía excesivamente cerca. Y por eso yo no lo pude ver. ¿Por qué? Porque él venía a mi punto ciego, ¿ya? La motocicleta debe ir atrás de un auto exactamente a la mitad del auto, ¿ya? Mitad de la calle debe ir la motocicleta y a una distancia considerable para poder ser visto por el vehículo que va adelante, ¿ya? Es decir, yo voy en el vehículo para poder ver la motocicleta que viene atrás, esa motocicleta debe ir al medio del camino y además de eso debe ir varios metros más atrás, ya unos 20 metros por lo menos. De esa forma yo la voy a ver, siempre la voy a estar viendo. Y si me va a adelantar, tiene que adelantarme, pero con espacio. Con ese espacio yo la voy a poder ver porque se van a reducir los puntos ciegos. Pero si ustedes van pegados atrás de un auto, no hay forma que ese auto los pueda ver. Ya pasa mucho eso. ¿Ya? Así que ojo con ello. Siempre distancia, mucha distancia y siempre obviamente sus luces encendidas. ¿Ya? Entonces, recapitulando esto que les dije acá, lo más importante, ¿cierto?, es que lo que ustedes miren sea o se conforme con una mirada panorámica, relajada y atenta. ¿Ya? El cerebro solo va a ser la otra parte, que es, por ejemplo, cuando vamos manejando y ves que hay un niño, ¡pum!, que está jugando, ¿cierto?, en la orilla del camino y que está jugando con una pelota. Solo tu cerebro te va a decir, oh, ojo, el niño puede bajar a la calle. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer tú ahí? Vas a posicionar los dedos en los frenos. Bueno, deberían ir siempre posicionados, pero en caso de que no, vamos a posicionar los dedos en el freno y vamos a poner el pie encima del freno trasero sin frenar. ¿Ya? En caso de que ocurra esta emergencia que podría ocurrir, ¿cierto? ¡Pum! Frenamos al tiro y evitamos atropellar a este niño, ¿ya? ¿Por qué? Porque se le puede escapar la pelota y como un niño no se va a fijar en el peligro, va a bajar y nosotros lo vamos a atropellar, ¿ya? Por eso que nuestra mirada tiene que ser eh, panorámica, tiene que ser relajada y tiene que ser muy atenta, ¿ya?
recuerde siempre que un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar por delante de la rueda de la motocicleta, ¿ya? Es mirar justo por delante de la rueda de una motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva, ¿ya? Jóvenes, las curvas. Las curvas son importantes, ¿cierto? A ver, quiero saber por dónde empezar. Ya. Para empezar, cuando yo manejo en curva, tengo que respetar dos leyes importantes, ¿ya? Una, la curva se pasa acelerando. Dos, ¿ya? Eso suena medio raro. Pero ahora voy a la otra parte que hace que tome sentido lo que primero dije, ¿cierto? La curva se pasa acelerando, no a fondo, sino con el motor inflado, que se llama. ¿Qué significa inflado? Que está acelerando suavemente, pero está acelerando, está empujando, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo acelerando? Que en realidad deberíamos pasar una curva lento. No he dicho que pasemos la curva rápido, he dicho que la pasemos acelerando, es distinto. ¿Cuándo vamos a frenar? Vamos a frenar antes de la curva, ¿ya? Viene la curva, ¿cierto? Y nosotros frenamos a la velocidad que consideramos, ¿cierto?, adecuada, ¿cierto? Ojalá siempre, si estamos empezando, la menor posible, sin obstruir el tránsito. Tampoco nos vamos a dar la vuelta a 10, ¿cierto? Porque vamos a tener otros vehículos que obviamente van a venir más rápido y nos pueden impactar por atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a disminuir la velocidad, ¿cierto? Hasta una velocidad segura, y cuando empecemos a virar, cuando empecemos a seguir la curva, ¿cierto? Vamos a acelerar suavemente. Siempre manteniendo la aceleración. ¿Para qué? Para que la moto se meta en la curva y describa la trayectoria que nosotros deseamos, ¿ya? Al principio siempre tiene que ser el aprendizaje de muy menor a mayor. Yo no les voy a decir que con el tiempo no van a dar las curvas más fuertes porque sí lo van a hacer, ¿ya? Pero al principio debemos ir controlando, ¿ya? Muchas veces yo estuve en circuito y le pedí a las personas que iban conmigo, ¿cierto? Que empezaran lento, que no me trataran de seguir el ritmo porque se iban a caer, ¿cierto? Porque la verdad que una vez que ya estás en la curva y que es muy fuerte, el único, y que fue muy fuerte, digamos, lo que tomaste en la curva para tus capacidades, el único camino es el piso, ¿ya? ¿Por qué? Porque no vas a tener el tiempo para poder reaccionar o rescatar la moto de esa situación porque es una situación realmente terrorífica, ¿ya? Cuando tú estás en una curva y te mandaste la curva a mayor velocidad que la que puedes dominar, es realmente una situación muy terrorífica y muy... la diferencia entre tener control y no tener control es demasiado, la línea es demasiado delgada. Así que, ¿qué te recomiendo? Frena hasta una velocidad en la cual te sientas cómodo y luego de que frenaste, empezaste la curva, ¿cierto? Vas a frenar antes de la curva, no en la curva, y ahí vas a empezar a acelerar suavemente y te vas a dar cuenta que la moto describe la curva perfectamente por donde tú quieres que vaya, ¿ya? El error de los principiantes, ¿cierto? Es que uno, se mete muy rápido en la curva, dos, frenan en la curva. Ya recordemos que las motos doblan por inclinación. La moto va así y dobla. Cuando tú frenas, lo que hace es que la moto se pare, ¿cierto? Y la moto al pararse, en vez de seguir girando, sigue derecho, ¿ya? Así que, ojo con ello, ¿ya? Siempre con humildad, ¿cierto? Y vamos tomando de a poco las curvas. Como les dije antes, ¿cierto? Existen clínicas, existen cursos, ¿cierto? En los cuales puedes ir a entrenar a un circuito, ¿ya? No para ser un piloto, sino para ser un mejor conductor en la calle. Y bueno, si quieres seguir, ¿cierto? El camino a ser un piloto, también lo puedes hacer. Pero siempre en un espacio controlado.
Ya dice, para frenar de forma eficaz, debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, ¿ya? Que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, para que será la que será trasladada hacia delante por efecto de la frenada, ¿ya? Transferencia de masa, ¿ya? Eso quiere decir que cuando tú frenas un vehículo, muchas veces el vehículo tiende, la rueda trasera puede tender a sobrepasar la rueda delantera, ¿ya? Ahora, una recomendación sencilla y básica para poder frenar, ¿cierto? La motocicleta es que yo frene o toque el freno trasero, ¿cierto? Empiezo a frenar con el freno trasero y al instante freno con el freno delantero. Es casi instantáneo, ¿ya? ¿Pero qué logro con eso? Logro que con la rueda trasera la suspensión se achate un poco, ¿cierto? Y cuando freno con la rueda delantera no me pegue un golpe muy largo que me pueda desestabilizar, ¿ya? En situaciones normales y frenadas controladas, ¿cierto? En las cuales no estás bajo presión, relativamente es difícil que te pase, ¿ya? Pero cuando tú estás manejando, ¿cierto? Y se te cruza alguien y necesitas hacer una frenada de pánico, ¿cierto? Una frenada de emergencia, esto te va a ayudar a poder mantener más tiempo la motocicleta, ¿cierto? En su trayectoria ideal, ¿ya? Otra cosa importante son los frenos ABS, ¿ya? Los frenos ABS tienen la particularidad de que no bloquean las ruedas. ¿Qué significa bloquear? Significa chantar, significa que la moto se está desplazando, sin embargo, las ruedas tienen cero velocidad de rotación, es decir, no se está moviendo la rueda, pero la moto sigue moviendo, ¿ya? ¿Qué pasa con eso? Que la motocicleta se transforma en un mueble. ¿Qué significa eso? Cuando yo empujo una silla, hagan el ejercicio en su casa. Si yo empujo una silla, esa silla va a seguir en la trayectoria que yo la empujé, a no ser que choque con algo, ¿ya? Si yo empujo un carro de supermercado que tiene ruedas, ¿cierto? Lo voy a empujar y se va a ir para cualquier lado, menos para donde yo lo empujé, ¿ya? Porque la rueda, como se está moviendo en un lado y en otro, empieza el carro a irse hacia alguno de los dos lados. Lo mismo pasa en una moto, ¿ya? Si yo bloqueo, la rueda sigue derecho. Si la rueda está girando, la moto la voy a poder llevar, ¿cierto?, hacia un espacio seguro. Eso es lo que hace el ABS. El ABS permite que aunque yo vaya frenando, la rueda se mueva, ¿cierto?, en fracciones de microsegundos, siga girando, ¿cierto?, más lento, pero que siga girando, ¿ya? Como sigue girando, yo voy a frenar y a la vez de que voy frenando con máxima potencia de frenado, voy a poder seguir, ¿cierto?, manejando la moto hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿cierto?, para eliminar, ¿cierto?, el riesgo de impactar algo o por último, impactar algo pero que sea más blando, ¿cierto? Si yo tengo dos opciones, impactar un bloque de cemento o impactar un vehículo, es preferible impactar un vehículo porque el vehículo se deforma, ¿ya? El bloque de cemento no se deforma, pues es inamovible, ¿ya? Entonces, si tengo, no sé, posibilidad de impactar un arbolito o un poste, ¿cuál voy a elegir? ¿Cierto? Ojalá ninguno, pero si tengo que elegir, voy a elegir impactar el arbolito que es más blando y que va a poder amortiguar un poquito, ¿cierto? El choque, ¿ya? Recuerden que en la motocicleta, ¿cierto? El freno delantero, ¿ya? Es el que más frena, ¿ya? Hay algunas personas por ahí que dicen que el freno trasero no sirve de nada. Y si no sirve de nada, ¿ustedes creen que los japoneses, los chinos, los alemanes, los americanos, ¿cierto? O los gringos, mejor dicho, ¿cierto? ¿Le pondrían frenos traseros a las motocicletas si no sirve de nada? Cuando alguien les diga eso, ustedes díganle que es una estupidez, ¿ya?
Cuando alguien le diga que el freno trasero no se ocupa, díganle que es una estupidez. Díganselo de parte mía, ¿ya? El freno trasero sí se ocupa, ¿ya? La diferencia está en que el freno trasero tiene menos que ver en la frenada que el freno delantero, ¿ya? La mayor potencia de frenado siempre va a estar en el eje delantero. Es por eso que todos los vehículos, ¿cierto?, tienen mayor potencia en las ruedas delanteras de frenado que en las ruedas traseras, ¿ya? Eso también es para que la cola del auto o la cola de la moto no se roncee tanto, ¿cierto? No se chante, no se bloquee tanto, ¿ya? Pero el freno trasero sí ayuda a disminuir la distancia de frenado, ¿ya? Inclusive hay por acá unos videos que hablan de eso, de distancia de frenado. Y también hay un video súper importante, súper bueno, que habla de la diferencia entre una moto con ABS y sin ABS, ¿ya? Para que también lo vean, para que vean la diferencia. Hay mucha gente que desconecta los ABS, ¿ya? Porque se creen pilotos, ¿cierto? Y la verdad es que inclusive los pilotos de MotoGP, ¿cierto?, utilizan controles de estabilidad. Ya lo vimos en una carrera de hace unos varios años atrás, como hace 5 años atrás, en el cual, no me acuerdo bien los nombres, si me equivoco ustedes me disculpen, ya, pero vamos a poner que se impacta Marc Márquez se impacta Márquez con Rossi, ¿cierto? Y si no me equivoco, Rossi le corta un latiguillo, pero era un cable de comunicación a la moto de Márquez, si no me equivoco, ¿ya? Y en ese momento se corta el cable de comunicación y la moto pierde el control y el piloto, a pesar de ser un piloto profesional, al suelo, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que puede hacer la electrónica no lo podemos hacer nosotros, así de simple, ¿ya? No tenemos la capacidad de reemplazar lo que hace la electrónica con nuestras manos, ¿ya? Eso es simple, ¿ya? Lo que puede hacer, la cantidad de veces que puede el ABS soltar la pinza y volverla a apretar, no la podemos replicar, ¿cierto? Bombeando. Podemos hacer algo parecido, que en el caso de que no tengamos ABS, claro, podríamos bombear, ¿cierto? Soltar, rectificar, volver a frenar, pero no podemos hacerlo con la efectividad que lo hace un sistema de ABS. Así que si su moto tiene ABS, yo le recomiendo que la ocupe, ¿ya? La tecnología está para que la usemos, ¿cierto? Ahora vivimos más que antes en base a la tecnología y a los avances médicos, ¿ya? Entonces, si nosotros rechazamos la tecnología, no tiene mucho sentido, ¿ya? Si no tiene una moto con ABS, bueno, sí, ahí puede bombear, ¿cierto? Porque va a ser mejor a que se mantenga bloqueado. Pero si tiene la posibilidad de hacerse una moto con ABS y de mantener activado su ABS, ¿cierto? Hágalo, hágalo porque le va a salvar la vida en alguna ocasión, ¿ya? Aquí hay unos videos de frenos delanteros y traseros, ya para que ustedes los revisen más tarde. Sí. Ya, y lo último que les voy a hablar el día de hoy, mejor dicho, es el freno de motor, ¿ya? ¿Qué es el freno de motor? El freno de motor es un freno, ¿cierto?, que permite, no es un freno propiamente tal, es un efecto, mejor dicho, así lo vamos a describir. Cuando el motor, ¿cierto?, le estamos inyectando combustible y le estamos metiendo aire y le estamos poniendo chispa, produce un empuje. Empuja el motor. Cuando el motor, ¿cierto?, le dejamos de meter combustible y meter oxígeno, ¿cierto?, o meter aire, se transforma en un lastre, ¿ya? Porque hay un montón de conjuntos móviles que giran, ¿cierto? Y esa energía para girar la está sacando de la rueda trasera, ya que está conectado por medio de la cadena, ¿cierto?, que hablamos ayer. Eso permite, ¿cierto? O eso realiza este efecto de freno motor. Entonces, cuando yo quiero disminuir la velocidad sin apretar los frenos, puedo ir bajando los cambios. Voy en quinta, bajo a cuarta, después a tercera, después a segunda, después a primera, y la moto va a ir bajando, ¿cierto? Y se va a ir retacando, también lo llaman algunas personas, ¿ya? Entonces, ese efecto es súper importante para que lo podamos aprovechar en el
para que lo podamos aprovechar en la frenada, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a estar perdiendo energía, primero que todo, sin gastar frenos, ¿cierto? Porque los frenos se gastan, hay que reemplazarlos, hay que comprar frenos nuevos, pastillas, balatas, etcétera, ¿cierto? Y aparte de eso, vamos a estar frenando o perdiendo velocidad, ¿cierto? En la motocicleta sin calentar los frenos. Entre más fríos estén los frenos, cuando yo los aplique van a frenar mejor, ¿ya? Entonces, si yo ocupo los frenos, estoy ocupando los frenos, ¿cierto? Para frenar suavecito, 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 lo que estoy haciendo, sí estoy frenando, pero lo estoy calentando, ¿ya? Y a lo mejor un efecto parecido lo puedo conseguir bajando los cambios, ¿cierto? Sin tocar los frenos y sin que se caliente, ¿ya? Así que, ojo con eso. Entre más fríos estén los frenos, mejor vamos a frenar, ¿ya? Alumnos, les mando un gran abrazo, un gran saludo. Les recomiendo que se puedan vacunar si pueden, ¿ya? No salgan de la casa, está la escoba en los servicios de urgencia, ¿ya? Tenemos muchos contagiados y espero que los próximos no sean ustedes, ¿ya? Y bueno, si lo son o si lo están ahora, espero que se solucione de la mejor forma posible y puedan mejorar pronto y volver a sus actividades normales, ¿ya? Esperemos también que esto pase pronto. Les mando un abrazo, cuídense mucho y ha sido un gusto, ¿cierto?, hacer este pequeño seminario o conversatorio, ¿cierto?, para practicates.cl y para todos sus alumnos. Cuídense mucho, nos vemos, chao, chao.